Volvemos en directo con el Mundo Ahora de France 24 para contarles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Un incendio en las instalaciones de la cumbre climática de la ONU, la COP30 en Belém, ha obligado a evacuar las instalaciones. Según el gobierno brasileño, el fuego ya ha sido controlado y no ha habido ningún herido. Tenemos reporte. Y en Europa preocupa la nueva propuesta de paz de Estados Unidos para terminar la guerra en Ucrania. La administración Trump exige ceder territorios a Rusia y reducir el ejército ucraniano a la mitad. Zelensky afirma que trabajará sobre las oportunidades diplomáticas que ofrece este plan de Trump. Y siguen las violaciones al alto el fuego en Gaza. Ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 5 personas, incluida una bebé en Han Yunis. La ofensiva se suma al asesinato de al menos 25 personas el miércoles, la jornada más letal desde el 29 de octubre. Bueno, y hoy en nuestra sección En Contexto analizamos el legado de los juicios de Nuremberg que iniciaron un 20 de noviembre de 1945. Con nuestro compañero Patricio Peralta vamos a revisar los cambios de la definición del delito de lesa humanidad. Pero vamos primero con las noticias. Vamos a abrir en Brasil un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU, la COP30, en la ciudad de Belém. Ha obligado a evacuar este jueves a todas las personas que se encontraban en ese lugar. Según el gobierno brasileño, el fuego ha sido controlado y no ha habido ningún herido. Vamos a conectar con Valeria Sacone, nuestra enviada especial a la COP. Valeria, ¿cómo sigue allí la situación? Lo podéis ver a mi espalda en directo, las personas siguen siendo evacuadas en esos momentos. De un lado, como podéis ver, hay todavía muchas personas que estaban llegando, porque lo que sabemos es que en esta COP ha habido una media de 47.000 participantes. No significa que en esos momentos hubiese 47.000, sino que había de todas formas mucha gente. Entonces la evacuación ha durado un buen rato. Y del otro lado podéis ver los pabellones donde se ha originado este fuego, concretamente en la zona sur, en los pabellones temáticos de algunos países africanos, donde se mantenían reuniones preparatorias. El material del techo de esos pabellones es altamente inflamable, incluso hacía mucho ruido durante las intensas lluvias amazónicas que hemos vivido en estos días. Lo que sabemos es que el incendio ha empezado a las 14, que ha sido un incendio de grandes proporciones, que a las 14:30 ya estaba controlado, que supuestamente no ha habido heridos, según la información oficial, y que más tarde los bomberos van a hacer un informe para decirnos si finalmente podemos regresar a los trabajos, tanto los periodistas que estamos aquí informando y que somos muchos, como y sobre todo los delegados que están intentando en la recta final de una COP muy turbulenta alcanzar un acuerdo para un texto final. Pues Valeria, gracias por el reporte de última hora. Nosotros nos vamos hasta Ucrania, porque el presidente Volodymyr Zelensky aseguró haber recibido la propuesta estadounidense para un acuerdo de paz y estar dispuesto a debatir las oportunidades diplomáticas que presenta. El proyecto estadounidense exige, entre otras cosas, ceder territorios a Rusia y reducir su ejército a la mitad. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo al respecto que Europa solo tiene un plan de 2 puntos: debilitar a Rusia y apoyar a Ucrania. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos ampliaba al respecto. Bueno, no fue una respuesta radical, de hecho dejó las puertas abiertas en un camino mucho más diplomático, el que hemos visto al presidente Zelensky en otras oportunidades. Confirmaron que habían recibido esa propuesta y él dijo básicamente que esperaba trabajar de una manera constructiva en busca de esta paz. Ya lo había dicho ayer en ese viaje que hizo a Turquía, en el que la única persona que podía realmente ayudar a buscar una paz y una salida a esta guerra era el presidente Donald Trump, pero él hablaba en ese momento también de unas medidas que fueran fuertes y también
justas, que es lo que venía hablando Ucrania, y también hablaba eso el presidente Zelensky, diciendo que él tenía que buscar y conservar los principios de las personas ucranianas. Sin embargo, se ha hablado de que se reunirá o hablará por lo menos con el presidente Trump en los próximos días para discutir estas propuestas que fueron enviadas y las que ya se han venido hablando desde hace varios días. Sin embargo, es bien importante aclarar que estas propuestas no son nuevas para Ucrania, hacen parte de esas propuestas maximalistas que viene haciendo Rusia desde el 2022, incluido tener todo el control de la zona del Donbass. Cada medio que tiene la versión de estas propuestas tiene una variante. Algunos dicen que, por ejemplo, Ucrania podría tener algún beneficio económico si Rusia se queda con ella en este plan de los 28. De todo sigue siendo extremadamente confuso. Sin embargo, es muy difícil que Ucrania pueda aceptar estas propuestas maximalistas, especialmente en un momento en el que el presidente Zelensky no está en su mejor momento. Tal vez está en el momento de popularidad más bajo desde el comienzo de la invasión a gran escala, y todo esto por el escándalo de corrupción que hemos visto en los últimos días. Seguimos en Ucrania porque un escándalo de corrupción en el sector de energía salpica precisamente, como nos comentaba Catalina, al círculo cercano de Volodymyr Zelensky, un caso que escandaliza a la opinión pública en medio del esfuerzo bélico y que centra las miradas en Andriy Yermak, el jefe de la oficina presidencial. Albert Naya nos cuenta quién es la figura detrás del presidente. Mano derecha de Zelensky e influencer de las bancadas ucranianas, Andriy Yermak ejerce de halcón diplomático, mientras parece mover los hilos entre bambalinas a partes iguales. Habitual en las mesas de negociación, su papel ha sido criticado por negociadores externos y ahora el peso de la opinión pública apunta contra él. Mientras tanto, nadie tiene claro si su discurso coincide con el de Zelensky o el de Zelensky coincide con el suyo. Para nosotros es importante saber cómo terminará esta guerra y qué garantías de seguridad tendremos. Omnipresente, la prensa local apunta que todo pasa por él, un camino que le costó casi 10 años de su tiempo. Su amistad con Zelensky se remonta a 2011, cuando el presidente era productor de televisión. En 2019 se integraría en la campaña que convertiría al exhumorista en presidente. Y una vez en lo más alto, se ocuparía de negociar intercambios de prisioneros en la guerra del Donbass. Meses más tarde sería nombrado jefe del gabinete presidencial, posición que ocupa actualmente, y mano derecha del máximo mandatario en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania. Su fidelidad era tal que fue uno de los que se quedó con el presidente cuando las tropas rusas estaban a las puertas de Kiev en 2022. Por ello, la prensa local apunta que el escándalo de corrupción por el cual el círculo del presidente y altos funcionarios del gobierno habrían lavado dinero y recibido sobornos de contratos estatales parece tener al menos un testigo clave. La jefa anticorrupción de Ucrania fue clara. Andriy Yermak es tan influyente y está tan involucrado en tantos asuntos dentro del país que es imposible que un esquema de corrupción a tan gran escala opere sin su profundo conocimiento y comprensión. Para los investigadores, esta trama puede ser solamente la punta del iceberg, mientras la opinión pública se debate entre un Yermak que encarne una suerte de Rasputín en el gobierno de Kiev o un simple chivo expiatorio que encubra a alguien que está peldaño más arriba. Y los cancilleres europeos se reunieron en Bruselas luego de informaciones que apuntan a un plan de paz para Ucrania, como les venimos contando. Un plan que dejaría a Europa y a Ucrania al margen. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, subrayó que cualquier acuerdo debe incluir a todas las partes. Nos da reporte nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Para acabar la guerra en Ucrania se necesita a los ucranianos y a los europeos. Este es el claro mensaje que han enviado hoy los cancilleres europeos reunidos en Bruselas, poco después de que empezaran a saberse las informaciones de que se está negociando un plan de paz de 28 puntos entre Washington y Moscú. De nuevo, un giro de Donald Trump que vuelve a frustrar a los europeos, también a Ucrania, que ven cómo tienen poco que decir ante algo que afecta especialmente a su futuro. Hace apenas unas semanas, los europeos se mostraban esperanzados ante la nueva ronda de sanciones que anunció Estados Unidos contra Rusia,
pero el sentimiento ahora es de nueva frustración por parte de la Unión Europea, que ven que Donald Trump ha vuelto a ceder ante los intereses de Vladimir Putin. Los europeos insisten, Bruselas ni ninguna capital del bloque estaba al corriente de este pacto ni de estas negociaciones y nadie les consultó. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe esta información en medio de una agria semana después del escándalo de corrupción que afecta a su gobierno y también en plena gira europea para recabar más apoyo dentro del bloque. La situación vuelve, por lo tanto, a ser un jarro de agua fría para la Unión Europea, mientras que la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, insiste que pone en duda la viabilidad de este plan, teniendo en cuenta que ya ha habido otros intentos por parte de Donald Trump y que al final no han tenido éxito. Así que hoy los cancilleres europeos han insistido en su propio plan, que es presionar al máximo a Rusia con nuevas rondas de sanciones. De hecho, ya han discutido nuevas medidas que afecten especialmente a la conocida como flota fantasma rusa y que conformará en el futuro el próximo paquete número 20 de sanciones contra el país. Y persisten los bombardeos en la Franja de Gaza. Al menos 5 personas fueron asesinadas este jueves en nuevos ataques israelíes, entre ellos un bebé en Han Yunis. Se suman a los al menos 25 muertos registrados el miércoles en múltiples bombardeos, la cifra más alta desde el 29 de octubre, cuando Israel mató al menos a 100 personas. Tanto Hamás como el ejército de Israel se acusan mutuamente de violar el acuerdo de cese al fuego. Vamos a verlo. Regresan los bombardeos masivos a la Franja de Gaza. A pesar de la firma del cese al fuego, las Fuerzas Armadas de Israel atacaron el enclave desde la noche del miércoles, dejando decenas de muertos y heridos. Estaban sentados allí tranquilamente, pensando que todo iba bien, ya que había una tregua en vigor, pero se rompió y tomaron a todo el mundo como blanco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir atacándonos aquí y allá? Durante la noche, después de intensos ataques israelíes en Han Yunis, los heridos fueron llevados de urgencia a los hospitales. Las fuerzas de ocupación israelíes están claramente apuntando y escalando operaciones en la Franja de Gaza. Múltiples ubicaciones en la franja, particularmente en la ciudad de Gaza, han sido atacadas. Por su parte, el ejército israelí argumentó que militantes de Hamás abrieron fuego contra ellos en la zona de Han Yunis. Varios terroristas abrieron fuego contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que operaban en Han Yunis. Esta acción constituye una violación del acuerdo de alto el fuego. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a atacar objetivos terroristas en toda Gaza. Tanto Israel como Hamás se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Los ataques del miércoles fueron los más mortales desde que entró en vigor el cese al fuego el pasado 10 de octubre. Y el Tribunal Supremo de España declaró culpable al fiscal general del país por filtrar información reservada. Queda inhabilitado durante 2 años por haber otorgado a la prensa un correo en el que la pareja de la derechista Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, admite haber cometido fraude fiscal. El fallo, sin embargo, contraviene las declaraciones de los periodistas que cubrieron el caso, quienes aseguran que no fue el fiscal quien les filtró esa información. Diego Bazzani nos lo cuenta. El Tribunal Supremo condena e inhabilita al fiscal general de España. Este jueves, la Corte dictaminó que el jefe del ente acusador, Álvaro García Ortiz, es culpable de filtrar información a la prensa de un caso de fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Debemos condenar y condenamos a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial por el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. 5 de los 7 magistrados que componen el tribunal encontraron argumentos suficientes para dictaminar que García Ortiz filtró a la prensa un mensaje en el que la pareja de Díaz Ayuso, una de las figuras más importantes del Partido Popular, admitía haber cometido irregularidades al pagar impuestos. Como respuesta al fallo, el líder del PP se lanzó en ristre contra el fiscal nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez en 2022, argumentando que el funcionario obró bajo motivaciones políticas.
Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional, pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo. Por su parte, el Ejecutivo español ha aseverado que acata el fallo, pero no lo comparte. García Ortiz había basado su defensa esgrimiendo que su objetivo no era filtrar información a la prensa, sino por el contrario, emitir un comunicado oficial que buscaba desmentir información falsa sobre el caso. Y cerramos con noticias del próximo Mundial de Fútbol Masculino. Este jueves tuvo lugar el torneo para el repechaje europeo. 4 selecciones entre 16 conseguirán cupo final para ese torneo. Italia, a priori, tiene un grupo sencillo para conseguir el pase y no quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Se enfrentará a Irlanda del Norte, a Bosnia y a Gales. Y el grupo B se presenta como el más difícil, con Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. Bueno, vamos ya con nuestra sección En Contexto. Hoy para esta sección me acompaña también aquí en el estudio Patricio Peralta. Patricio, bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Patricio, vamos a hablar de un hecho muy importante que comenzó en el año 1945, concretamente en un día como hoy. Son esos juicios de Nuremberg a la cúpula especialmente del partido nazi por todo lo sucedido cuando estaban en el poder, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Así es, llamados así por la ciudad de Nuremberg en el sur de Alemania, donde tuvieron lugar los juicios contra las principales figuras nazis entre el 20 de noviembre, como decías, un día como hoy, pero de 1945 y el 1 de octubre de 1946 en un primer momento. Por primera vez en la historia, estados gobernados por formas y gobiernos y sistemas constitucionales completamente diferentes unieron fuerzas para enjuiciar a un enemigo. Un proceso que terminó siendo la base fundamental para el desarrollo y la aplicación de un sistema de derecho penal internacional, tal como lo conocemos ahora. Y nos enfocamos en este término, los delitos o los crímenes de lesa humanidad, que lo hemos escuchado muy recurrentemente, sobre todo en los conflictos que vive actualmente el mundo. Pues, ¿cómo se entendían en ese tiempo? ¿Cuáles han sido sus cambios? ¿Y cómo se lo define hoy en día? Las potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, firman el Acuerdo de Londres en 1945, en el que se crea el Tribunal Militar Internacional. El objetivo es sancionar a los responsables de estos crímenes, de esta guerra, pero a diferencia de lo que sucedió con la Primera Guerra Mundial, hay 2 características nuevas que se incluyen: que los principales responsables podrían ser juzgados independientemente de su ubicación geográfica y, sobre todo, la responsabilidad individual. Por primera vez en la historia se reconoció la responsabilidad penal individual a nivel internacional, pues hasta entonces era el Estado el único responsable de cualquier tipo de delito de esta clase. Ahora, ¿cuáles eran sus competencias? Se crea el Estatuto del Tribunal, que se anexa a esta Declaración de Londres, donde se estipula que podrán ser juzgados por crímenes contra la paz, crímenes de guerra, y se incluye por primera vez los crímenes de lesa humanidad. Un término que ya se había utilizado antes, pero no había sido usado justamente dentro de un procedimiento judicial penal y mucho menos internacional. Bueno, pues muy interesante, Patricio, pero el término en concreto de crímenes contra la guerra, crímenes de guerra, ya existía y su definición fue modificada, ¿verdad? Así es, referente a los delitos de lesa humanidad específicamente. Con Nuremberg, por ejemplo, el hito fue la inclusión de este término en los procesos penales, pero no era la primera vez que se usaba o intentaba hacerlo. Para el final de la Primera Guerra Mundial se origina la Comisión de la Conferencia de Paz de 1919, que elaboró un informe sobre las responsabilidades derivadas de esta guerra. Se habló de que esta comisión diferencie 2 categorías. La primera, actos que provoquen una guerra mundial o sus inicios, que investigue sobre esto, y también que investigue sobre los actos que suponen violaciones a las leyes de la guerra y las violaciones a las leyes de lesa humanidad. Ya se hablaba aquí sobre esta referencia. Sin embargo, la delegación estadounidense no estuvo de acuerdo con este último apartado con respecto a las leyes de lesa humanidad y dijo que las leyes y los principios de la humanidad varían con cada individuo y que el mandato de esta comisión era investigar únicamente
las violaciones de las leyes de guerra y no de las leyes de humanidad. Por ello, esta referencia de crímenes contra la humanidad fue excluida del Tratado de Paz de Versalles de 1919. Además, la palabra de crímenes contra la humanidad fue empleada por primera vez en la Declaración Conjunta de Francia, Inglaterra y la Unión Soviética en mayo de 1915, con motivo de la masacre de más de 1 millón de armenios en Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Como dice, su definición se ha modificado. Con Nuremberg, en 1945, se establece una definición del crimen contra la humanidad que obliga a demostrar que sus conductas tienen relación con crímenes referentes a la guerra. Entonces, decía que los crímenes de lesa humanidad son el asesinato, el exterminio, el sometimiento a la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante de la misma. Para 1947, Naciones Unidas establece la Comisión de Derecho Internacional para que establezca la formulación de estos principios del derecho internacional y adopta los de Nuremberg con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Es decir, mantiene una conexión de los delitos de lesa humanidad con los de la guerra. Entre 1951 y 1954 se elimina el nexo que tiene que ver con la guerra, porque dice que el interés por la humanidad no solo debe existir en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz. A cambio de eso, se introduce que los crímenes sean perpetrados por autoridades de Estado o por particulares que hayan sido instigados por esas autoridades. ¿Qué quiere decir? Que el hito de una responsabilidad individual de actuar sin vinculación con el Estado se había perdido, que esto había sido justamente el logro de Nuremberg. Nuevamente, pues, son responsables autoridades estatales. Y esto dura hasta 1980, cuando se establece que puede ser cometido independientemente de cualquier conflicto. Hay otras variaciones también de la definición de lesa humanidad con los tribunales internacionales para juzgar los casos de la antigua Yugoslavia en 1993 y los de Ruanda en 1994, pero son muy similares. Hasta que en 1998 se establece el Estatuto de Roma. Pero hubo una ley que antes de estos cambios había ya eliminado la conexión de los crímenes de lesa humanidad con los de la guerra. Y era la Ley 10, establecida por el Consejo de Control Aliado de Alemania, que permitió justamente a las autoridades de ocupación la competencia de procesar a criminales de guerra y no necesariamente vinculando los delitos de lesa humanidad con delitos de guerra. Bueno, pero ¿qué decía, por tanto, el estatuto, Patricio? Ahora, retomando este estatuto de 1998, se establece la creación de una Corte Penal Internacional, que es la que conocemos hasta ahora, y en su artículo 5 la competencia de encontrar responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, en la que se amplía su definición. Primero, hay una naturaleza independiente de este crimen, que puede ser juzgado en tiempos de guerra o en tiempos de paz. También es la desconexión con el conflicto armado internacional o un conflicto armado interno, y con cualquier tipo de motivación discriminatoria, es decir, ya no se incluye por razones políticas, religiosas o por etnias, sino es un significado mucho más amplio. Y se incluyen varios delitos, por ejemplo, el de violencia sexual, el de desaparición forzada de personas, esterilización forzada o embarazos también forzados, el delito de apartheid, que antes no existían o no estaban dentro de esta definición y que ahora ya los tenemos. Bueno, pues Patricio, muchísimas gracias por este repaso a lo que fue este juicio tan importante y las consecuencias que tuvo. Así es, a ti, Rodrigo, ya nos vemos. Venga, nos vemos mañana con mucho más. Nosotros vamos ya con Ciencia y Tecnología de la mano de mi compañera Valentina Torres Sánchez.